Escuchamos. Hola, hablemos de convivencia y conflicto. El conflicto en el aula, en la escuela, incluso en el entorno escolar, ha sido una temática siempre presente en las preocupaciones del personal docente, directivo, también de los padres y madres de familia e incluso de las y los estudiantes. Hemos trabajado teóricamente y de manera práctica mucho en estos temas. Así que, bueno, como veremos en esta lámina, hay un conjunto de elementos teóricos, conceptuales, metodológicos, con los que estamos más o menos familiarizados. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es a revisar algunos casos prácticos y ver cómo todos estos elementos entran en juego. Por ejemplo, ¿qué diferencia habría en el manejo del acoso frente al manejo de un conflicto? O cómo favorecer las actitudes que son las pertinentes para el manejo y resolución de conflictos, como la actitud gano-ganas, frente a la que prevalece pues, en nuestra cultura, que es gano-pierdes. Tenemos que, como docentes, como educadoras y educadores, promover el desarrollo de ciertas competencias, habilidades, valores que están presentes de cualquier forma en los PDAs de la nueva escuela mexicana, pero también están presentes en la vida cotidiana, en la convivencia. De esta manera, bueno, veamos algunos puntos, hagamos énfasis en algunos aspectos. Sabemos que el conflicto, por ejemplo, es inherente a la naturaleza humana, pero no así la violencia. No tiene por qué ser la violencia una consecuencia necesaria del conflicto. Podemos quedarnos con la idea de que el conflicto es natural, pero la violencia es evitable. Se puede prevenir, se puede resolver y se puede manejar. Las dos grandes herramientas con las que contamos desde el punto de vista formativo y desde la intervención para el manejo de los conflictos son la negociación y la mediación. También existe el arbitraje y es en algunos casos el que se utiliza con mucha frecuencia porque el arbitraje, pues el docente o el personal directivo, personal de orientación, de tutoría, en fin, incluso hasta padres y madres pueden intervenir en un conflicto como árbitros, aplicar el reglamento y aparentemente se desactiva el conflicto, pero ahí no hay un proceso formativo propiamente dicho. Entonces, como nos interesa construir convivencia y aprovechar el conflicto como una herramienta para el aprendizaje, trabajaremos ejemplos de la negociación y la mediación. Ya sabemos cuál es la diferencia entre uno y otro elemento. Ambos parten, digamos, de la idea de que el conflicto realmente se tiene que manejar y resolver con la lógica de ganar-ganar. Esto implica que ambas partes van a ceder un poco para que pues ambas partes ganen. En la mediación, que es, digamos, la reina, digamos, de las estrategias formativas, se llega a un punto en el que las partes no pueden negociar, no pueden ponerse de acuerdo por sí solas. Entonces tiene que entrar un tercero o una tercera parte. Pero esta tercera parte no es un árbitro que les va a decir, a ver, pónganse de acuerdo, dense la mano, resuelvan el conflicto. No, sino que lo que hace la persona mediadora es facilitar ese acuerdo. Bueno, estas dos estrategias ya son muy conocidas en el contexto escolar. Vamos a puntualizar algunos aspectos simplemente para poner en relieve las orientaciones prácticas. Un primer aspecto es que ni la mediación ni la negociación se pueden aplicar cuando hay algún tipo de abuso, cuando hay desigualdad en el poder. Es decir, un conflicto por naturaleza es este choque de trenes, digamos, ¿no? Un choque entre partes equivalentes, equitativas, que tienen relativamente la misma fuerza y el mismo poder. Entonces ahí sí se puede negociar o ahí sí se puede mediar. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de la violencia machista, donde evidentemente una parte tiene más poder que la otra, o estamos hablando del acoso entre pares o el acoso sexual, ahí no podemos aplicar en frío la negociación y la mediación. Sí se puede, pero en un segundo momento.
primero se tienen que crear ciertas condiciones de equilibrio, lo que en cultura de paz se conoce como frenar la violencia y construir precisamente estas condiciones para el diálogo, para la negociación y la mediación. De esta manera, pues podemos afirmar que el acoso escolar no es un conflicto, es violencia, es abuso, y existen una serie de estrategias para abordarlo, que en esta ocasión no las veremos. Por ejemplo, las aulas en paz, los amigos de recreo, círculos de apoyo, entrenar a las y los espectadores, porque sabemos que tienen un papel fundamental para frenar la violencia y para desplegar una serie de intervenciones que, salvaguarden la seguridad y el bienestar de las personas involucradas. Entonces, esto es una puntualización nada más. El acoso no es un conflicto. Veamos el caso de la negociación, este es un caso de estudio. Ustedes lo van a ver así como muy cuadradito, pero ustedes piensen en sus propios situaciones de conflicto para poder identificar en dónde es posible la negociación y en dónde es posible la mediación. Leo. El patio de la escuela es muy pequeño y constantemente hay conflicto entre unos estudiantes que juegan fútbol y otros que solo quieren estar tranquilos, sin temor a que les caiga un balón encima. Algunos docentes proponen prohibir jugar fútbol para evitar el conflicto, pero otros proponen convertirlo en una oportunidad para construir la convivencia pacífica. Así que crearon una mesa de negociación para buscar una solución con la fórmula ganar-ganar. Cada parte nombró a sus representantes, prepararon sus argumentos y sus propuestas. El día acordado, un estudiante neutral moderó la negociación. Se aseguró de que se escucharan con respeto las partes, presentaran sus propuestas y buscaran una solución. Después de varias rondas de diálogo, llegaron a este acuerdo: dividir el patio en dos secciones, una de deportes y otra para comer, conversar y caminar. Ambas partes respetarán el área marcada. ¿Qué elementos encontramos aquí? Es un conflicto cotidiano, absolutamente regular y frecuente que se presenta en las escuelas. Podemos ver que esta primera intención que tienen algunos docentes de prohibir jugar el fútbol es algo que también pasa con frecuencia. Bueno, dicen, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Entonces, no, el origen del conflicto es que juegan fútbol, entonces ya no juegan fútbol. Pero ahí perdemos la oportunidad de aprender a convivir. Entonces, la segunda propuesta del otro grupo de docentes de crear un espacio de negociación, bueno, pues es lo recomendable. Ya sabemos que, hablando de educación, todo puede ser una experiencia de aprendizaje. Esa es la lógica. Otro elemento que tenemos en este conflicto es que hay una persona neutral que modera, digamos, el diálogo. Fíjense cómo esta persona que es moderadora no está sancionando ni dándole la razón a uno ni a otro, y tampoco está aleccionando, simplemente facilita el diálogo, y son las partes quienes tienen que preparar justamente esta argumentación y propuestas. Ya sabemos que en el marco de la resolución, el manejo y la resolución de conflictos, se tiene que poner en práctica una serie de habilidades socioemocionales, comunicativas, etcétera. Bueno, esta es la ocasión para que las partes se aclaren qué es lo que quiero, qué es lo que busco, qué propongo. Bueno, y hablamos aquí también de varias rondas de diálogo, porque a veces nos gana la prisa y queremos que el conflicto se resuelva rápido, y eso no es así. O sea, a veces tenemos que ir una y otra vez para que se pueda establecer este diálogo. Bueno, y finalmente se toma un acuerdo, pero hablando de cultura de paz, tomar un acuerdo, llegar a este punto, pues estamos hablando de construir la paz, ¿no? Una vez que llegamos al acuerdo ya construimos condiciones para la paz, pero falta lo más importante: mantener la paz.
Ya nos pusimos de acuerdo, dijimos vamos a hacer esto, pero al día siguiente, ¿qué pasa? Pues nadie lo respeta. Entonces el conflicto otra vez surge. Este es entonces un caso clarísimo de negociación. Yo las invito a que piensen en los conflictos que se les presentan en el aula, en la escuela, en el entorno o con las familias y veamos precisamente cuál se puede aplicar desde la perspectiva de la negociación. Veamos el siguiente caso. El siguiente caso es un ejemplo de mediación. Aquí he dividido la narración del caso en tres momentos que son muy importantes para el manejo y la resolución de conflictos. ¿Cuál es el momento, digamos, en donde somos más eficientes para la resolución de un conflicto? Bueno, pues cuando está en su grado de latencia, cuando aún no estalla, cuando aún no ha escalado a niveles donde incluso ya hay violencia. Entonces, la primera parte está el conflicto latente. Leo, las computadoras del aula de medios son insuficientes y algunas funcionan mejor que otras. En un grupo reina el caos al entrar porque todos corren para elegir las mejores. Algunos aprovechan el desorden para jugar, hacer bromas y cometer abusos. El maestro los deja hacer y solo amenaza con bajar puntos si se siguen portando mal. Ha habido varios momentos de tensión entre Rosa y Esquivel. Ambos son buenos estudiantes y quieren usar la misma computadora, la más veloz. Aquí, ¿qué vemos en el conflicto latente? Bueno, vemos que hay una escasez de recursos y una mala gestión en la distribución de los recursos. Esas son algunas causas del conflicto. Y aquí hay otra muy importante, una débil autoridad. No quiere decir autoritarismo, o sea, al contrario no es voy a poner mano dura, no, sino simplemente intervenir de manera oportuna para la mejor distribución de los recursos. Y un tercer elemento que vemos aquí en esta parte del conflicto latente es el caos. El caos, que puede haber disrupción, puede haber golpes, puede haber violencia. Esos son como elementos de conflictividad. No son estrictamente conflictos. Cuando está la situación caótica y pasa uno y le da un zape al otro, no es precisamente ahí un conflicto, ahí es un acto violento que puede crear esta condición de conflictividad y que como bola de nieve el otro conflicto latente pues aproveche para emerger. Veamos la segunda sección, surgimiento y evolución del conflicto. Aquí ya estamos empezando a ver cómo el conflicto latente va a crecer y va a estallar. Cada vez crece más la tensión entre Rosa y Esquivel. Ya no es solo en el aula de medios, también es en el laboratorio de ciencias y en educación física. Compiten por el material, por el mejor lugar, por la atención del profesor, por lo que sea, porque como decimos coloquialmente, ya traen pique, ¿no? Y fíjense cómo son equivalentes los dos, no es uno más que otro, no es que uno tenga más poder, sino que están en esa posición de horizontalidad, ¿no? El conflicto estalló durante un proyecto comunitario, pues ambos querían hacer la actividad principal y asumir el liderazgo. Pelearon públicamente, se boicotearon, arruinaron el proyecto porque la comunidad ya no quiso participar al ver el desorden. El grupo se enojó con ellos y ellos se culparon mutuamente. Ahora el grupo está dividido y se siente mucha tensión en el salón. Podemos ver aquí que las violencias se superponen y también los conflictos, también las situaciones de tensión, y entonces se va como alimentando, se va alimentando cada vez y se va haciendo como una historia de estas rencillas, de estas tensiones, de estos resentimientos incluso. Aquí otra vez vemos que no hay una intervención oportuna y se deja como bola de nieve que eso fluya. Ahí tenemos que poner cartas en el asunto e intervenir con una mediación o con una negociación todavía cuando el conflicto no ha estallado a una situación de violencia. Aquí en este momento estaba escalando, pero vamos a ver qué pasa cuando ya estalla. Cuando estalla ya es muy difícil
que se dé la negociación, porque ya los ánimos están, digamos, más con una temperatura mayor, y las partes involucradas tienen un poco una nube que les impide ver con claridad, porque el mal manejo de las emociones, por ejemplo, de la ira o de la frustración, les impide dialogar. Entonces, en este momento ya es el punto de la mediación. Ya sabemos que ellos dos no se van a poner de acuerdo. Y no solo no se van a poner de acuerdo, sino que ya tienen como dividido también al salón. Entonces, en este caso de estudio, tenemos el manejo del conflicto. Y aquí, como es un ejemplo de mediación, vamos a ver los 4 momentos clave del manejo a través de la mediación. Primero, la preparación. El equipo de mediadores pares les propuso intervenir y ambas partes aceptaron. Hablaron por separado con Rosa y con Esquivel para conocer sus perspectivas y los puntos en tensión sin tomar postura. Un alto. Aquí es claro que es una escuela que tiene un equipo de mediadores pares. Estos equipos de mediación pueden ser un grupo de docentes, o pueden ser padres de familia, solamente estudiantes, o puede haber como una mezcla, ¿no? Todo depende de la edad de las y los estudiantes y de las características también de la conflictividad. Es muy importante que no se deje solos a los mediadores pares, a las y los mediadores, porque en el fondo es responsabilidad del personal docente la conducción a cierta distancia de este manejo de mediación entre pares. Entonces, el equipo de mediación entra y establece las bases. Fíjense cómo una primera acción para preparar el terreno es hablar con las partes para saber cuál es su postura y para que acepten la intervención. Luego viene la segunda parte, que es el diálogo entre las partes. Aquí, pues, cada parte expone el conflicto tal como lo percibe y comenta cómo se siente. Esto es muy importante. La parte socioemocional en el conflicto es fundamental, porque hay una gran carga emocional, afectiva y también social, de reconocimiento, de pertenencia, etcétera. La otra parte escucha de manera atenta y respetuosa. Obviamente aquí vemos que se está poniendo en juego habilidades como la escucha activa, el diálogo, la comunicación asertiva. El equipo de mediación los ayuda a manejar sus emociones, a entenderse empáticamente, a identificar las causas del conflicto y a reconocer los posibles puntos de acuerdo. Esta es, digamos, la parte más técnica del manejo y resolución de conflictos a través de la mediación, porque finalmente lo que pasa es que el conflicto se tiene que analizar. Tenemos que entender qué pasó, por qué surgió, qué quería cada parte, por qué no se pusieron de acuerdo, por qué sí se pueden poner de acuerdo. Y entonces ahí viene la parte de la construcción de la cultura de paz, como decíamos antes, que es analizar las propuestas que cada uno tiene y enseguidita establecer acuerdos. Voy a leer la parte de análisis de propuestas. Las mediadoras les ayudaron a identificar las posibles soluciones y a analizar las alternativas. ¿Quién gana y quién pierde en cada una? ¿Qué actitudes pueden ayudar a resolver el conflicto? ¿Qué puede ceder cada una para resolverlo? Acuérdense que en la lógica de ganar-ganar, precisamente para poder lograrla, cada parte tiene que ceder un poco, y cediendo un poco ganamos ambas partes. Y finalmente, se toman acuerdos. En este caso, modelando el caso, decimos, el acuerdo que tomaron es hacer equipo, sumar fuerzas, compartir el liderazgo en actividades grupales y establecer turnos para el uso de la computadora y de otros materiales. Obviamente que en la vida real el caso no es así tan fácil, no se resuelve así de sencillo. Simplemente, como caso de estudio, está pautado para que podamos identificar bien las partes. ¿Qué es lo que ocurre con frecuencia? Que nos podemos estancar en la primera fase, quizá en la de preparación, y hay una de las partes que no quiere la mediación, y entonces si no quiere la mediación, ahí quizás sí tenemos que
entrar con el arbitraje hasta que se desactive inicialmente el conflicto y luego se trabajen sobre las situaciones de conflictividad que lo están causando. También pasa que en el análisis de propuestas ahí se empantana el diálogo porque nadie quiere ceder. Nadie quiere ceder y si no ceden, pues ¿cómo logramos la mediación? Entonces, esto supone que el proceso de mediación no es breve, no es automático, no se lo podemos dejar a las y los estudiantes y tampoco puede ser una medida disciplinaria. Yo he conocido algunas experiencias en donde cuando ven los docentes que hay un conflicto, los mandan a la sala de mediación, como si fuera mandarlos a la dirección castigados. Y no, y tampoco es, bueno, vamos a hacer una sesión de mediación y con esa sesión se resuelve. O sea, pensemos que los conflictos manejados de manera no violenta para construir cultura de paz en un entorno escolar implican un proceso sistemático, pautado, con una gran supervisión por parte de docentes. Aquí tienen una lámina que no la voy a analizar toda por cuestiones de tiempo, sobre los programas de mediadores pares. Estos programas han sido muy exitosos, pero también requieren trabajarse de manera constante, sistemática, elegir bien a las y los estudiantes o a las personas que serán mediadoras o mediadores y formarlos en varias sesiones porque hay que desarrollar sus habilidades, la gestión de sus emociones, sus capacidades de escucha e incluso todo lo que tiene que ver con el liderazgo, porque necesitan un liderazgo muy proactivo sin ser protagonistas. Entonces, el respeto, el buen trato, la empatía, todo esto hay alumnas, alumnos, madres de familia incluso que ya lo tienen. Entonces, si seleccionamos a estas personas como mediadoras, nos ahorramos, entre comillas, una parte, pero de todas maneras la formación de mediadoras y mediadores pares no es un proceso automático, se debe tomar en serio y es altamente recomendable, pero sí hay que llevarlo con cuidado. Muchas gracias, a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Silvia, por tan interesante conferencia, en la que fuimos capaces de entender que los conflictos son naturales y que pueden ser resueltos sin violencia a través de la mediación y la negociación, además de brindar oportunidades para el aprendizaje. Ahora daremos paso a nuestra sesión de preguntas y respuestas, para lo cual doy nuevamente la bienvenida a la maestra Silvia. Buenas tardes, maestra. Bienvenida. Buenas tardes, Berta, gracias. Si les parece, voy a comenzar con la primera pregunta por parte de nuestra audiencia. Nos dice Carlos Guzmán, ¿qué es lo más recomendable para la enseñanza de las técnicas de resolución de conflictos con el alumnado? ¿Con qué podemos comenzar? Muchas gracias por la pregunta, es absolutamente pertinente porque tenemos en el currículo una gran cantidad de oportunidades para trabajarlo desde los propios PDA. Porque, ¿qué tendríamos que hacer primero? ¿Qué es lo primero que tenemos que desarrollar? Bueno, un conjunto de habilidades socioemocionales para el manejo de las emociones, de la ira, de la frustración, de la tristeza, incluso de la alegría, porque a veces también cuando los chicos, las chicas se desbordan de emoción, cualquiera que éstas sean, puede contribuir a la conflictividad. Entonces, un primer paso, digamos, como preparatorio, es el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en el alumnado en general. También la parte de las actitudes y los valores. Estamos hablando, en este caso, pues del respeto,
la consideración, el reconocimiento de la otra persona como una persona con dignidad y derechos, la capacidad de cooperar, que en esta capacidad pues se juntan las habilidades socioemocionales, pero también un conjunto de valores, ¿no?, que tiene que ver con la solidaridad, con el desprendimiento, con la ayuda mutua. Entonces, punto de partida para trabajar todo el desarrollo de la negociación, la mediación y otras herramientas, pues es el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, de los valores y de habilidades específicas como las comunicativas. Estamos hablando, por ejemplo, de la escucha activa, del diálogo, del parafraseo, etcétera. Entonces, todo esto está ya en el currículo, así que hay un trabajo que ya de por sí tendríamos que estar realizando. Tal vez ustedes tendrían que ir identificando en qué casos es conveniente puntualizar, enfocar o insistir más en ciertos estudiantes. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a compartir comentarios por parte de nuestra audiencia. César Meléndez nos dice: excelente tema, tenemos mucho que aprender en este terreno. Alejandro García: el acto violento puede desencadenar justamente el conflicto violento y agresivo. Es por eso que se debe de intervenir con la mediación, para disminuirlo. Anayeli Hernández: considero que lo más difícil en varias escuelas es el poder mantener esa paz y justo esos acuerdos. Como segunda pregunta, Alejandro García nos dice: ¿es válido separar a las y los educandos que no aceptan la mediación y continúen con estos actos violentos? No, así como lo planteas, por supuesto que no es válido, pero aquí en tu pregunta hay muchas implicaciones. Primero, un acto violento no necesariamente es un conflicto, ¿no? Puede ser que tengamos estudiantes que golpean a otro sin mediar un conflicto, o sea, van pasando y le golpean, meten zancadilla o violencia verbal, burlas, etcétera. Ese es un abuso, ese es un estudiante o un estudiante abusivo o abusiva. Ahí hay que hacer una intervención específica, no es propiamente un conflicto. Ahí puede ser que si tú dices, aquí tengo a Juan que les pega a las niñas o a sus compañeros, entonces en este conflicto voy a aplicar la mediación. No se va a poder, porque Juan estrictamente está abusando de sus compañeras o sus compañeros. Entonces lo que tienes que hacer, lo que se debe hacer es intervenir con Juan para ver por qué es un generador de violencia y aplicar otro tipo de medidas. Ahora, hay conflictos en los que se desencadenan situaciones de violencia, es decir, están discutiendo por una situación en una clase o en un proyecto, o hay una rencilla ahí por alguna cuestión incluso amorosa, no sé, un conflicto que no se maneja bien, que no se resuelve y que va creciendo, va escalando y estalla con actos violentos. Puede ser que el mismo Juan, que está acostumbrado a siempre responder de manera violenta y todo lo pretende resolver así, en cuanto participa de un conflicto, pues reacciona de manera violenta. Entonces ahí es lo que decíamos, que se superponen los problemas, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir ahí? No vamos a separar a Juan y a decirle: Juan, tú vas a tener un tratamiento porque eres violento, y todos los demás partes del conflicto, vénganse y vamos a hacer un juego de negociación o de empatía. Eso no sería lo pertinente. Lo pertinente es construir en ese pequeño grupo que está en tensión o en conflicto, hay que construir condiciones de diálogo, de respeto mutuo, de paz. Como decíamos en la charla, no esperen que un conflicto se resuelva en una intervención o con un solo acto de la autoridad docente o directiva o del personal de apoyo. No, tenemos que entender bien cuáles son las causas, qué es lo que está detonando el conflicto y qué está detonando la conducta violenta, porque aquí tú has puesto énfasis en este comportamiento violento.
Entonces, como decíamos en la charla, para poder efectivamente construir condiciones de paz, que es nuestro objetivo, o sea, convivir en paz, tenemos que parar la violencia, parar y ver qué pasa con Juan. No lo vamos a separar, sino que vamos a hacer intervenciones que quizá los incluyan a todos. ¿Qué le está faltando a Juan? Que ya lo agarré de bajada a este niño del ejemplo, ¿eh? ¿Qué le está faltando? Empatía, comprensión, no sabe dialogar. Y ¿saben qué? A lo mejor Juan está muy triste. Hablamos aquí de la complejidad del mundo emocional de las niñas, niños y adolescentes, que si no saben gestionar sus emociones, generalmente se manejan de una manera tóxica. Pongo el caso de un niño, una niña, una adolescente, hombre o mujer, que puede estar muy triste, incluso pasando por un duelo o por una situación de abuso en casa, y para no llorar, para no romperse delante de los demás, agarra una máscara de violencia, una máscara de agresividad. Y entonces, si allá me pegan, si la vida me ha golpeado, aquí yo voy a golpear a los demás, aquí yo voy a golpear a la vida. Entonces, esto suena súper complejo, y lo es, pero como maestros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, principalmente entender la situación y no separar en el sentido de aislar, sino de ver que hay intervenciones diferenciadas y que todos, tanto en este caso, la persona generadora de violencia como la receptora de violencia, en tanto que son niñas, niños o adolescentes, requieren nuestro apoyo y nuestra intervención pedagógica, psicológica y humana, entendiendo, como ya lo ha visto en este ciclo, que debemos implementar el enfoque de derechos. Entonces, ellas y ellos también tienen derecho a un buen trato, derecho a un apoyo, a un acompañamiento emocional. Entonces, es un tema, una pregunta muy compleja, y así mismo es la intervención. Entonces, perdonen que me extendí tanto, pero no se trata de separarlos ni de un asunto de víctimas y victimarios, sino de un proceso humano en el que están involucrados muchos elementos emocionales, psicológicos, de más o menos herramientas, de intereses, de cultura, de prácticas, de crianza, etcétera. Bueno, espero que haya aclarado un poco la pregunta tan compleja. Gracias, maestra. Continuando con los comentarios por parte de nuestra audiencia, tenemos a Geli Amador. Es importante enseñarle a los niños desde que son pequeños a que aprendan a resolver estos conflictos a partir de estrategias como la mediación y negociación. Todo de acuerdo a su edad. También por acá el maestro Celestino. Los valores son algo muy importante como personas y seres humanos que somos. Qué bueno que lo estén recordando y que también se explique. Laura Figueroa, gracias por compartirnos tan valiosa información. Tenemos un comentario bastante interesante, la maestra Almaluz Romero. Lo complicado es lograr que una vez encontrando esas soluciones se mantenga la paz en nuestra comunidad. No solamente es trabajar con los alumnos, también con los padres de familia y con la comunidad. Continuando con las preguntas, Emiliano Abascal nos dice, ¿cómo promover la formación del personal en la escuela para identificar el conflicto y saber intervenir de manera oportuna? Sí, efectivamente, las dos, el comentario anterior y esta pregunta tienen una gran riqueza. Decía en mi intervención anterior que en la dinámica del conflicto, por supuesto que influyen también las prácticas de crianza, la vida familiar, la cultura del entorno. México en muchos lugares sufre de una violencia importante. Entonces, las violencias se superponen y aprendemos a reaccionar y a resolver los conflictos de manera violenta. En las grandes ciudades, como en la Ciudad de México, donde estamos ahora, andar en el tráfico conduciendo es eso, es enfrentar, no sabes si te vas a enfrentar con una persona violenta que se desesperó porque te metiste un poquito mal y no sabes si te va a sacar una pistola, te va a gritar, etcétera. Eso yo seguramente sé que se vive en otros lugares y que las niñas y los niños también han aprendido que hay que ser violento para que te escuchen, para
imponer tu voluntad, para darte a respetar incluso. Ahí hay un gran trabajo que hacer en la escuela. Hay un gran trabajo con las familias, pero también con el entorno, con nuestras comunidades, porque de poco sirve desarrollar estrategias socioemocionales, por ejemplo, en los estudiantes, si no trabajamos la otra parte, ¿no? Si en casa se resuelve a golpes, a gritos, con groserías, etcétera. Entonces, hay que trabajar también con las familias. ¿Y cómo formar a las y los maestros? Bueno, afortunadamente hay muchas experiencias. La misma Secretaría tiene un modelo interesante de construcción de la cultura de paz y como decíamos en la intervención, bueno, este mismo ciclo de diálogos forma parte de eso, de estar poniendo los puntos sobre las íes, decir cuáles son nuestros problemas, qué realidades se enfrenta el personal docente y directivo en las escuelas en el día a día, en el entorno escolar comunitario. Entonces, la pregunta concreta, ¿cómo formar al profesorado? ¿Cómo nos formamos nosotros para poder identificar? Bueno, hay que acceder a la oferta formativa que tiene la Secretaría. En las entidades sé que hay otras experiencias, hay modelos de intervención en las escuelas para la construcción de cultura de paz. Esa es una extraordinaria estrategia, o sea, formarte en la práctica, formar al personal en la práctica con un modelo a lo mejor de acompañamiento de todo el ciclo escolar, con el apoyo, por ejemplo, de la supervisión, de las universidades, de algunas organizaciones sociales, porque no son procesos fáciles ni rápidos. Por ejemplo, si dijéramos, a ver, ¿cómo un curso para hacer mapas mentales, ¿no? Ese curso a lo mejor en 3 horas, 6 horas, ya somos unos expertos en el manejo de mapas mentales con inteligencia artificial y demás. ¿Cómo trabajar la mediación? ¿Cómo formar mediaciones pares? Necesitas a lo mejor por lo menos 10 sesiones de trabajo y en la práctica, con un constante referente de realidad. Entonces, quizás sea esto una mala noticia, ¿no? O sea, que no nos vamos a formar en un curso de 10 horas o de 6, sino que se requiere un proceso vivencial de reflexión, acción, reflexión y con un acompañamiento muy cercano. Gracias, maestra. Nos comentan por acá, Geli Amador, excelente ponencia, muchas gracias, y tenemos que aprender mucho acerca de la negociación y mediación en las aulas, pero también con los padres de familia. Salvador Díaz, la presencia de los mediadores ha ayudado en la resolución de conflictos entre pares. El director cuenta con apoyos para solucionar un conflicto con diferentes perspectivas. Muy bien. Perla, ¿cómo podemos trabajar con las madres y con los padres de familia que son conflictivos y que solo quieren manejar lo que les conviene? Sí, eso pasa mucho. Y también pasa mucho que si trabajamos, por ejemplo, yo como formadora externa, como investigadora, he trabajado cuando estaba el programa de Escuela Segura, hice un trabajo con las familias y paralelamente con los docentes, y ambas en el mismo contexto, y ambos se culpaban unos a otros, ¿no? Había una desconfianza mutua muy fuerte, ¿no? No digo que esto sea en todos los lugares, pero es un elemento a tomar en cuenta. Un primer paso para realmente construir la paz es reconocer la validez del argumento del otro, ¿no? Sí, efectivamente hay madres y padres de familia que solo quieren llevar agua a su molino, como dicen en mi pueblo, pero también es cierto que a veces por una o dos personas que son así, ya desconfiamos de todo el grupo de padres y madres de familia. Las madres y padres que dicen, no, los maestros ya quieren que los llevemos a los muchachos sin ningún problema, nada más para que lleguen y se sienten y tomen clase calladitos. Si no es así, ellos son inquietos, los maestros no quieren trabajar. Entonces, ¿qué estoy aquí haciendo? Estoy viendo las partes en conflicto, ¿no? Las dos partes tienen desconfianza mutua.
Así es muy difícil establecer un diálogo, pero afortunadamente hay un elemento que tienen en común los dos, que son las y los estudiantes. Entonces, cuando ponemos a los estudiantes al centro, cuando hay una situación específica en donde logramos, padres de familia y docentes, ver que es por lo que se llama interés superior de la niñez, que este es un principio de derechos humanos, cuando ponemos el interés superior de la niñez al centro, entonces podemos apenas crear las condiciones para el diálogo. Entonces, bueno, todo esto, este preámbulo para decir cómo trabajamos con las familias que son conflictivas o que no quieren cooperar o que son abusivas. Lo primero es crear condiciones de confianza, condiciones de diálogo, condiciones para que podamos voltear a ver a las y los estudiantes, para que volteemos a ver lo precario que puede ser la seguridad para las niñas, niños y adolescentes si no los ponemos al centro. Hay experiencias muy interesantes en este sentido. Por ejemplo, en una escuela de la parte sur de Chihuahua, en Jiménez o Delicias, no me acuerdo bien dónde era, que pasaba esto, ¿no? Como pasa en todos lados. Pero hubo un incremento espantoso de bullying, ¿no? En este caso no eran conflictos, era un tema de bullying, al grado de que uno de los chicos estaba a punto de ahogarse en una acequia porque la técnica de acoso que usaban los mayores, era una secundaria, era aventarlos a la acequia. Y cuando se llegó a esa situación de riesgo, bueno, como que ya los papás dijeron, bueno, a ver, entonces, ¿qué hacemos? No tendríamos que llegar a ese punto, no tendríamos que llegar al punto en donde nuestros estudiantes se van de la escuela porque hay un tema, por ejemplo, de sicariato ahí, o cuando hay unos conflictos tan severos que ya se sienten afectada su integridad las y los estudiantes. Entonces, como una estrategia, pues yo sugiero que podamos identificar en cada contexto escolar estos riesgos, ¿no? Ustedes saben, este enfoque de riesgo-protección que lo hemos utilizado en todos lados. Bueno, trabajar con las familias el enfoque riesgo-protección y reconocer que el diálogo entre docentes y familias es un factor de protección. Estar distanciados, desconfiar unos del otro es un factor de riesgo. ¿Y qué implicaciones puede tener esa distancia? Bueno, pues que se incrementan otros riesgos, incluso a la seguridad de las y los estudiantes. Muy bien, maestra. Tenemos más comentarios. Nerilu Barrera Mendoza. Exacto. A veces uno como maestra o maestro solo ve que el niño agrede o hace algo y creemos que en su casa no lo educan bien. Sin embargo, no sabemos qué tipo de ayuda necesita. Lisette Cedeño Grijalva. Se necesitan políticas públicas que obliguen a las madres y padres a atender a sus hijos en instituciones públicas o privadas. Los maestros no alcanzamos tanto y todo. Qué importante, nos dice Eli Pérez, es enseñar a identificar las emociones desde la primera infancia, así como los valores para lograr una convivencia sana y pacífica. En este tenor de la primera infancia tenemos una pregunta por parte de Leslie Galicia. ¿Cuáles son las estrategias que apoyan al manejo de emociones y conflictos cuando papás y alumnos no asumen hechos o responsabilidades en el nivel preescolar? Muy bien, otra vez voy a comentar el comentario y la pregunta. En el comentario anterior decía, debe haber políticas públicas que obliguen, yo lo pondré entre comillas, a las familias a atenderse en instituciones públicas o privadas porque los maestros no lo podemos todo. Es totalmente cierto. Decía Andy Hargreaves que la escuela a veces es el bote de la basura de la sociedad. Fíjense qué fuerte esta expresión de Hargreaves, porque todos los problemas que tenía la sociedad, algunas personas los ubicaban en la escuela. Es que los maestros no hicieron tal cosa, es que los maestros no hicieron tal otra. Y pues los maestros no están no son psicoterapeutas,
no son, digamos, hay muchos elementos de la problemática del manejo y resolución de conflictos o de la cultura de paz que trascienden al trabajo docente. Faltan políticas públicas, efectivamente, falta fortalecer a la escuela en relación con otras instancias de su entorno inmediato y a otras instancias públicas y privadas. Hay experiencias exitosas que tienen como común denominador que son integrales y se trabaja con la comunidad. Y la comunidad, pues, en este sentido más amplio, que no es solamente pues las personas que viven ahí, sino realmente quienes están en común dentro de un entorno cultural, psicológico, emocional, económico, etcétera. Y como decía antes, hablaba de universidades, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad, medios de comunicación, madres y padres de familia, vecinos que no tienen hijos e hijas en la escuela, etcétera. Cuando la escuela, como lo dice precisamente la NEM, se pone al centro de la comunidad, y la comunidad entiende, como decía aquel proverbio africano, que para educar a un niño o a una niña hace falta una aldea entera. Cuando la comunidad lo entiende, entonces ya no es necesario obligar a las familias a que, bueno, tu hijo tiene déficit de atención con hiperactividad, llévalo a una consulta psiquiátrica y a ver cómo le haces. No es esa la lógica, sino la lógica es cómo generar estas dinámicas que efectivamente trascienden a los docentes. Eso ya no les toca directamente a ustedes. Hay otros niveles de gestión. Es una gestión que se puede hacer desde otros estratos del sistema educativo. Los y las supervisoras, la misma autoridad educativa local tendría que ir generando esas dinámicas, esas sinergias, porque los docentes no pueden resolverlo todo, no pueden resolver las prácticas de crianza, aunque sí se pueden hacer diagnósticos, sí se pueden identificar los problemas, sí se puede derivar y canalizar. Bueno, ya me extendí en este primer comentario, pero es muy importante aclararlo. La segunda, ya se me olvidó la pregunta, Berta. No se preocupe, se la repito. En este caso nos preguntaban cómo podían aprender a mediar algún tema entre las y los docentes cuando se presentan conflictos, ya no solamente entre niñas y niños, sino entre las y los docentes. Y entre las familias también decía, sí. ¿no? Sí, aquí es esta misma lógica de que tenemos que aprender todas y todos a hacernos cargo. Me parece que en el fraseo inicial de la pregunta, creo recordar que decía, cuando no se hacen responsables las personas que intervienen en un conflicto, no se hacen cargo de su participación en el conflicto, cuando no reconocen que están bloqueando un acuerdo o que no fueron capaces de mantener la paz, como decían en otro comentario. Bueno, nuevamente aquí hay que desarrollar estrategias para el desarrollo socioemocional. Hay muchas técnicas, incluso en los mismos materiales que ha producido la Secretaría en esta administración, hay ficheros para trabajar las emociones, y un aspecto que es fundamental es el reconocimiento, el fortalecimiento de lo que se llama el locus de control interno. Es decir, lo que hago depende de mí. Lo que pasó en mi entorno depende de lo que yo hice o de lo que yo dejé de hacer. ¿Cuál es mi participación en este conflicto? Porque ustedes observen en su vida personal o en su vida profesional como docentes, cómo puede ser exasperante que hay una situación de conflicto y hay una parte que dice, es que tú siempre haces todo mal, es que yo te dije y tú no pusiste atención, yo hice todo bien, esta no es mi culpa, llovió, se fue la luz, o sea, siempre es el universo y yo no tengo ninguna responsabilidad. Con ese tipo de personas es muy difícil entrar de lleno a la mediación y a la negociación.
porque tienen un locus de control externo. Todo lo que pasa es culpa o responsabilidad de otros, del universo, de la luz, del clima, del calor, del frío. Entonces, hay que buscar un conjunto de estrategias que lleven a la persona a reconocer su participación o su responsabilidad en lo que hacen, en lo que dijeron, y esto no implica culpar o señalar con un dedo a alguien o que esto se convierta en un asunto de tú tienes la culpa, no tú, sino de cómo participamos ambas partes en esta situación que no nos acomoda, que no nos gusta, que no es pacífica. Y cuando estemos ya conscientes de qué estamos aportando para que esto se complejice, ahí podemos intervenir desde el desarrollo socioemocional. Entonces, la pregunta creo que era en ese sentido, ¿qué estrategias podemos implementar para poder resolver los conflictos que tenemos incluso entre personas adultas o aunque sea con niñas y niños, pero cuando la otra parte no es capaz de reconocer su participación en el conflicto? Muy bien. Tenemos un comentario de Leti M. Es muy importante atender cualquier situación, aunque para el docente pues no parezca importante, y no considerar que es tiempo perdido, son oportunidades para continuar aprendiendo. Alicia García Pérez, gracias por compartir estas estrategias. Agustín Benavides, excelente tema para trabajarlo en nuestra escuela. Nos dice por aquí también Gaby Hidalgo, los docentes tenemos muchos retos y existen ofertas de información, pero parece que el entorno nos rebasa y la violencia se ha vuelto tan común que es difícil combatirla. Al respecto de las y los docentes, tenemos una pregunta muy interesante por parte de Malú Gómez. Dice, ¿los pasos a seguir son los mismos en las relaciones que se tienen entre las y los docentes? Es decir, ¿es el mismo protocolo para resolver un conflicto en los colegiados? Bueno, es un esquema global, digamos. No pensemos así rígidamente en un paso a paso, porque pues nunca es así. O sea, sí podemos pensar que en términos globales tiene que haber un momento como de preparación que está cercano con esto que hablábamos de detener la violencia. Si estamos peleando, ya estamos con el ánimo muy caldeado, no podemos avanzar, ¿no? Si tenemos personas que no reconocen su participación en un conflicto, no podemos avanzar. Si no somos capaces de dialogar, etcétera. Entonces, hay una primera fase de preparación. ¿Qué tan larga, qué tan corta, qué tan profunda? Eso dependerá incluso si son personas adultas, niñas, niños y el tipo de conflicto. Y bueno, hay otra gran fase que tiene que ver con el diálogo. ¿Cómo entiendes tú lo que nos está pasando? ¿Cuál es para ti el problema? Y fíjense cómo esto lo podemos poner muy simple en nuestras relaciones interpersonales en casa, con los hijos, las hijas, con la pareja, con quien sea. A veces parece que estamos peleados a muerte y cuando nos preguntamos, bueno, ¿pero por qué estamos enojados? No, pues no sé, tú. Y al final resulta que ni tenemos claro por qué estábamos enojados o cuál era el problema o hubo una mala interpretación de una situación, pero no había realmente un conflicto. Entonces, esto puede ser también muy breve o muy profundo. Entonces, pero esta parte del diálogo, en donde nos digamos claramente qué nos está pasando, en qué no nos ponemos de acuerdo y en qué sí nos ponemos de acuerdo, o sea, ese es digamos que otro gran momento. Y otro gran momento que tiene también sus fases intermedias es la parte de los acuerdos, que implica desde buscar los puntos de acuerdo, tomar un acuerdo, comprometerse y mantenerlo. ¿Qué tan profundo, qué tan detallado? Pues dependerá. Somos personas adultas, conscientes, formadas, puede ser que lo hagamos rapidísimo o puede ser que ahí nos tardemos mucho. Pero bueno, son como que estos tres grandes momentos que nos perfilan hacia una real cultura de paz, donde no solamente maquillemos y digamos, sí, está bien, y lo que estamos haciendo es evadir el conflicto. Yo mejor ya no le hablo, ya le di por su lado.
porque eso no construye cultura de paz. Entonces, no es que haya un paso a paso rígido, sino que hay como un gran proceso por el que podemos pasar con más o con mayor o menor profundidad. Gracias, maestra. Si le parece, vamos a cerrar con 2 comentarios. Nos comparte por aquí la maestra Rocío Vigueras Chávez. Exacto, los maestros no podemos con todo, aunque tengamos a veces la disposición de ayudar a nuestras y a nuestros alumnos. También por acá un comentario muy interesante. Azar Blanco, es esencial el trabajo de manejo de conflictos a partir de los usos y costumbres en casa, porque las conductas manifestadas en la escuela, una parte de estas, pues viene justamente moldeada desde casa, y por ello la importancia de mantener una escuela para padres. Maestra Silvia, a nombre de la Secretaría de Educación Pública, le agradezco por su valiosa participación en este ciclo de conferencias. Muchas gracias por la invitación y encantada de estar con ustedes, agradecida con las preguntas. Espero que haber sido clara y haber sido útil. Hasta pronto. Lamentablemente, el tiempo de nuestra sesión ha terminado y ha llegado el momento de finalizar nuestra transmisión. Pero antes de irnos, me gustaría extender una gran y afectuosa felicitación a las y los docentes por la conmemoración del Día del Maestro y la Maestra del próximo 15 de mayo. Mi reconocimiento para cada una y uno de ustedes por la labor que desarrollan día con día en beneficio de la niñez y adolescencia de nuestro país. Antes de despedirnos, les recuerdo también que tenemos una cita la próxima semana para nuestra 4ª transmisión del ciclo de conferencias, en la cual abordaremos algunas estrategias para transformar la disciplina escolar a partir de la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Hasta la próxima.